Jóvenes, vamos a ver dentro de la energía mecánica un concepto que es importante, que es el trabajo mecánico. Su símbolo es W, ya que en inglés proviene del inglés de la palabra work. Jóvenes, para poder nosotros entender la definición de trabajo mecánico, vamos a hacer el siguiente esquema. Yo aquí tengo una cajita, ¿no es cierto? A esta caja yo le voy a aplicar una fuerza. Le voy a trasladar, ¿no es cierto? Desde el punto A le voy a llevar al punto B, para lo cual yo estoy jalando, ¿no es cierto? Acá una soga, estoy generando, ¿no es cierto? Una fuerza. Y obviamente acá estará nuevamente mi cuerpo. ¿Qué es lo importante, jóvenes? Que se ha desplazado una distancia X. Miren ustedes, ¿no es cierto? Entonces, trabajo mecánico, ¿qué será? Consiste en transmitir, ¿qué cosa? Movimiento a un cuerpo mediante la aplicación de una fuerza. Este es el trabajo mecánico. Como ustedes pueden apreciar, yo jalé mi caja desde el punto A hasta el punto B. Recorrió una distancia, ¿no es cierto? Pero para ello yo tuve que hacer una fuerza. Como estoy jalando a través de una soga, lo que esta fuerza en definitiva es la tensión, ¿no es cierto? Ahora, para yo poder obtener numéricamente el resultado del trabajo mecánico, yo debo considerar si es que la fuerza es constante. ¿Qué significa esto de fuerza constante? Que mientras yo iba jalando la caja, en este instante la fuerza era, qué sé yo, 25 newtons. En este instante la fuerza era 25 newtons. Y en este instante la fuerza era 25 newtons. Es decir, en cada una de las posiciones de la trayectoria la fuerza era el mismo valor. ¿Cuál es la ecuación que voy a utilizar entonces? El trabajo de la fuerza va a ser igual al valor de la fuerza por el coseno del ángulo que forma esta fuerza con respecto al horizontal y por el desplazamiento X que recorre. Esta es la ecuación con la que nosotros vamos a calcular el trabajo. Ahora, quiero que analicemos algo. Yo jalé efectivamente, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Mi fuerza está hacia la derecha. ¿Estoy formando un ángulo con respecto al horizontal? No. En este caso, teta era igual a 0. ¿Cuál es el coseno de teta? Pues 1. Entonces, en el caso de que el ángulo sea 0, el coseno se anula y me queda fuerza por distancia. ¿Ya? Perfecto. Vamos a continuar entonces. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si es que nuestra fuerza es variable? ¿Qué significa esto? Nuevamente vamos nosotros a trasladar, ¿no es cierto?, nuestra caja desde el punto A hasta el punto B. Obviamente va a recorrer todo esto una distancia X. Cuando la fuerza es variable, significa que en esta posición que llamamos X1 es igual a 3 newtons. En una posición 2, supongamos que la fuerza es 8 newtons. Y en una posición 3, la fuerza fue de 2 newtons. Como podemos apreciar en el trayecto horizontal que se desplaza nuestra caja, la fuerza fue tomando diferentes valores. Y esto es lo más acertado a la realidad, ¿no es cierto? Cuando alguien nos pide llevar o trasladar un objeto desde una posición A a una posición B, al inicio hacemos bastante fuerza y luego se va aliviando, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, cuando la fuerza ya es variable, a nosotros nos tienen que dar un gráfico.
en el cual la fuerza va a estar en función de la posición en metros. Para lo cual vamos a tener un ejemplo, el siguiente gráfico. Miren ustedes. Ya, perfecto. Tenemos un gráfico, ¿no es cierto? Aquí la posición inicial es 0, ¿no es cierto? Porque está acá. Y supongamos que aquí la posición es igual a 3 metros. Entonces, jóvenes, cuando la fuerza es variable, nosotros vamos a calcular el trabajo mediante este gráfico. Y en este gráfico lo que vamos a calcular es el área en el gráfico. Ahora, aquí tenemos lo que es un triángulo, ¿no es cierto? Miren ustedes, supongamos que la fuerza acá fue de 3 newtons y de acá la fuerza fue de 30 newtons. ¿No es cierto? ¿Qué figura es la que se está representada? En nuestro gráfico, miren ustedes, es una figura conocida. Una forma geométrica denominada triángulo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la ecuación para calcular el área en un triángulo? Pues fácil, el área va a ser igual a ¿qué? A la base por la altura, todo esto, sobre 2, ¿no es cierto? La base sería 3 menos 0, 3. Y la altura sería 30 menos 3, 27, ¿no es cierto? Ahora, la base está expresada en metros, ¿no es cierto? Y la posición está en, la fuerza está en newtons, ¿ya? Y aquí viene algo fundamental, ¿no es cierto? Un newton por un metro es igual a un joule. El área va a ser igual entonces a 3 por 7, 21. Llevo 2, 3 por 2, 6 y 2, 8. 81 joules. Esto, jóvenes, en el caso de que nosotros tengamos una fuerza variable que indudablemente siempre nos van a dar nosotros un gráfico, ¿no es cierto? Entonces no se olviden, cuando nos dan un gráfico y nos piden calcular la fuerza, nosotros vamos a obtenerlo mediante el área de esa forma geométrica. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿existirán áreas negativas? Claro que sí. Las áreas negativas serían todas las áreas que están acá debajo. Esta sería un área negativa. Entonces, el trabajo, en este caso, va a ser igual a la área total, pero yo voy a hacer una resta. La área positiva será todo lo que está encima del eje Y positivo, menos la área que se encuentra debajo del eje Y negativo. No se olviden, el área total, cuando yo tengo áreas en el eje Y positivo y en el eje Y negativo, resto las áreas. Esperando que quede claro esto, vamos a continuar con las definiciones. El trabajo mecánico, jóvenes, ahora sí vamos a hacer un estudio exhaustivo. Nuestra caja va a estar, ¿no es cierto?, en una superficie. Supongamos que tenemos acá una mesa. Ya, vayamos analizando las fuerzas que están aplicadas. Indudablemente, hacia abajo tenemos ¿qué cosa? El peso. Y como está apoyado en una superficie, hacia arriba tenemos la normal. ¿No es cierto? Y jóvenes, supongamos que está atado en una cuerda y que hay alguien que está tratando de arrastrar. ¿No es cierto? Que nuestra caja va a empezar a desplazarse por este lugar. Y como la mesa tiene rugosidad, hacia acá va a aparecer otra fuerza oponiéndose al movimiento.
¿Cuál es la fuerza del rozamiento? ¿No es cierto? Ahora sí, vamos a ir analizando. Una fuerza o componente, en este caso componente, miren ustedes, aquí tendría que la fuerza de la mano en X, y hacia acá que tendría la fuerza de la mano en Y, ya que aquí voy a tener un ángulo teta. Miren ustedes, ¿no es cierto? Entonces, una fuerza o componente en dirección e igual sentido que el desplazamiento realizará un trabajo positivo. Sería un trabajo positivo. Analicemos acá nuestro sujeto que está trasladando nuestra caja, ¿no es cierto? No lo está jalando horizontalmente, sino está formando un ángulo con respecto al eje X, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la fuerza o la componente que está en sentido del desplazamiento? Nuestra caja está moviéndose de izquierda a derecha. Efectivamente, la fuerza de la mano en X de esa componente es la que está en sentido de la fuerza. Como tiene igual dirección y sentido, pues el trabajo es positivo. Una fuerza o componente en dirección del desplazamiento, pero de sentido contrario, realizará un trabajo negativo. Analicemos. ¿Cuál de las tres fuerzas restantes, la normal, el peso y la fuerza de rozamiento, está en el mismo sentido de desplazamiento? La fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Está en el sentido de desplazamiento. ¿Cuál es el sentido de desplazamiento? Pues el eje X, es ese sentido de desplazamiento. Pero, ¿cuál es el ángulo que está formando? El ángulo sería este, mire. Este es el eje X positivo. El movimiento es en este sentido. Pero la fuerza de fricción está, miren, por acá. ¿Cuál es el ángulo? Pi, es decir, igual a 180, ¿no es cierto? Ahora, retomemos por un momento la ecuación del trabajo, que era igual a la fuerza por el coseno de teta por el desplazamiento. En este caso, la fuerza es el rozamiento, coseno de 180, obviamente por el desplazamiento, por la cantidad que esté determinada. Fuerza de coseno de 180 es igual a menos 1, menos fuerza de rozamiento por X. Tengo el trabajo negativo. Miren ustedes, ¿no es cierto? Es por la ecuación, por el coseno de 180. Ahora, una fuerza perpendicular al desplazamiento, importante, jóvenes, no realiza trabajo. ¿Qué es una fuerza perpendicular, jóvenes? Aquella que forma un ángulo de 90 grados. Borremos todo esto. Y únicamente quedémonos con esto de acá. ¿Ya? Perfecto. Acá tenemos nuestra mesita. ¿Ya? Acabamos de indicar que el desplazamiento es este de acá, el eje X positivo. Yo estoy desplazando la caja por acá. Miren ustedes, esta sería la fuerza normal. Este sería un ángulo de ¿qué? De 90 grados. Recuerden, cuando decimos que algo es perpendicular es cuando forma un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Ahora, utilicemos la ecuación del trabajo. El trabajo es igual ¿a qué? A la fuerza por el coseno del ángulo y por el desplazamiento. La fuerza sería en este caso la normal. El coseno, vamos a poner coseno de 90 y por el desplazamiento que sea. Jóvenes, ¿cuánto es coseno de 90? 0. Entonces, todo número multiplicado por 0 se hace 0. Entonces, aquí queda demostrado que una fuerza perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. Analicemos ahora con respecto al peso. El ángulo siempre se mide con respecto, ¿no es cierto?, al eje X positivo. Hasta aquí sería 90 grados y hasta acá, ¿cuánto sería? 270 grados, ¿no es cierto? Apliquemos. El trabajo es igual a la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento.
El trabajo del peso va a ser aquí el peso, ¿no es cierto? El coseno sería de 270 y por x, coseno de 270 también es 0. Entonces el trabajo del peso ha sido igual a 0. Esto por la definición. Nunca nos vayamos a olvidar de esto que es fundamental. Vamos entonces ahora sí a continuar. Jóvenes, como ustedes se pudieron dar cuenta, en el trabajo total es aquellos jóvenes que resulta de todas las fuerzas aplicadas. Vamos a ir viendo. En el ejemplo anterior ya vimos que está la normal hacia arriba. Hacia abajo, ¿qué tenemos? El peso. Y hacia acá, supongamos que tenemos una fuerza, cualesquiera. Pero siempre se opone al movimiento, ¿qué cosa? La fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Ahora, todas estas fuerzas harán un trabajo, claro que sí. ¿Qué me dice la definición? Que el trabajo neto o total es igual al trabajo de todas las fuerzas que están aplicadas a nuestro cuerpo. En nuestro caso particular de nuestra caja, ¿qué tenemos? El trabajo de la fuerza normal, más el trabajo del peso, más el trabajo de ¿qué? De la fuerza, y más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Hace momento nosotros sabemos que como la fuerza normal es perpendicular al desplazamiento, es 0. La fuerza del peso también es 0 porque es perpendicular al desplazamiento. Recuerden que nuestra caja se está moviendo en esta dirección, ¿no es cierto? Este es el sentido del desplazamiento de nuestra caja. Quedándonos únicamente que fuerza de la fuerza cualesquiera y el trabajo de fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Esto, obvio, jóvenes, en nuestro caso particular de nuestra caja, ya que podemos tener otros cuerpos en estudios y si analizamos las fuerzas que pueden estar afectando a ese sistema, pues pueden ser de diversa índole, así que ojo, para que me entiendan, ¿no es cierto? Ahora, jóvenes, el trabajo mecánico total o neto se calcula, jóvenes, también de la siguiente manera. Fuerza o resultante por el coseno de teta y por el desplazamiento. Pero para yo poder aplicar esta ecuación, debo recordar si es que se trata de una fuerza constante, si todas las fuerzas del sistema es constante. ¿Qué significa esto, jóvenes? ¿No es cierto? Esta fuerza de aquí, esta fuerza normal, pues no hace trabajo y la fuerza del peso tampoco hace trabajo, ¿no es cierto? Entonces me queda, miren, esta de aquí, la fuerza y la fuerza del rozamiento, ¿no es cierto? Entonces ahí yo pudiera aplicar esta ecuación, pero no se olviden, para hallar el trabajo mecánico total, si es que yo no sé si es que la fuerza es constante, aplico la ecuación de acá. Es la suma de todos los trabajos de todas las fuerzas aplicadas a mi sistema. El trabajo del peso, jóvenes, ¿no es cierto? Quiero que aquí prestemos atención. Analicemos nuestra grúa, ¿no es cierto? Aquí está el piso. Para poder haber levantado esta caja, sí o no, que esta caja debió estar, ¿qué? Inicialmente en el piso, ¿no es cierto? Ahora, ¿ustedes creen que hizo trabajo? Claro que sí. Miren ustedes. Esta es, obviamente, la posición, el desplazamiento que sufrió la caja. Miren, desde el piso que estaba en el instante A, llegó hasta el instante B.
Pero como estamos en el eje de las ordenadas, estaremos hablando que se elevó una posición Y. ¿No es cierto? Generalmente la posición Y la vamos a llamar como H. ¿Y esto qué significa? Altura. Ahora, para que la caja pueda elevarse, tiene que haber una tensión y esa tensión tiene que ser igual a ¿qué? Al peso, porque si no se rompe, ¿no es cierto? Imagínense si es que el peso le gana en fuerza a la tensión, pues no le puede, se rompe la cuerda y se va hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del trabajo del peso, jóvenes, es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad y por la altura. Ahora, ustedes dirán, estudiantes, pero hace minutos, en la explicación anterior, me indicaba que el trabajo el peso no realizaba trabajo. Claro que sí, estudiantes, ¿por qué? Porque el desplazamiento era en el eje de las X. Entonces, ¿cuándo tengo trabajo del peso? Cuando el desplazamiento se lleva a cabo en las ordenadas, es decir, en el eje de las Y. En los ejemplos anteriores, indudablemente, nuestra caja, nuestro objeto en estudio, únicamente se desplazaba en X. Mientras que ahora la grúa lo está alzando ¿en qué? En el eje de las ordenadas. Ahí es cuando yo tengo un trabajo del peso. ¿Cuál es la ecuación que yo voy a calcular? Esta de aquí. Ahora, miren acá. Y algo que debemos considerar, estamos utilizando la gravedad, ¿no es cierto? La gravedad siempre es hacia abajo. En este caso, en el ejemplo, la grúa está levantando la caja hacia arriba, está en sentido contrario a la gravedad. Entonces, el trabajo del peso puede ser ¿qué cosa? Positivo y negativo. Positivo si de pronto la grúa está bajando la caja hacia el suelo, está en el sentido de la gravedad, ¿no es cierto? Y negativo en el caso que esté yendo en contra de la gravedad. Por ejemplo, aquí nuestra caja, ¿no es cierto? Miren, la está llevando en dirección contraria a lo que actúa la gravedad fundamental. Entonces, el trabajo del peso puede ser positivo y negativo y esto dependerá de dónde a dónde estoy transportando mi cuerpo. Ojo con esto. Vamos a continuar entonces. Esto, jóvenes, especial atención, ya que en los textos, en la bibliografía, pueden encontrar diferentes ejercicios. Y hay uno en particular. Miren ustedes, tengo una caja, ¿no es cierto? Pero esta cajita tiene esta trayectoria. Miren ustedes. Ahora, la fuerza que yo estoy aplicando está en este sentido. La definición de trabajo me dice, si es que yo aplico la fuerza a un cuerpo, pues yo lo voy a desplazar, ¿no es cierto? Es decir, estaré llevando desde un punto A hacia un punto B, ¿no es cierto? Ahora, ustedes me dirán, pero ¿cuál es la distancia, no es cierto? ¿Qué tengo aquí? Aquí que tengo el eje Y. Y acá que tengo el eje X, ¿no es cierto? Cuando se nos presenten a nosotros, jóvenes, ejercicios de este tipo, vamos a recordar que el trabajo de una fuerza es igual a ¿qué? A la fuerza por el coseno del ángulo que forma con la horizontal y por el desplazamiento. Ahora, miren ustedes esta fuerza. ¿Está o no está en sentido del desplazamiento del eje X? Exactamente. La distancia va a ser esta de acá.
esta es la X que voy a considerar para yo aplicar mi ecuación. ¿Ya? Ojo con esto, jóvenes, ¿sí? Miremos. Nuestra cajita se va a desplazar, ¿no es cierto?, mediante la aplicación de esta fuerza, pero la trayectoria es curvilínea, ¿no es cierto? Para yo poder entender qué es la distancia, pues miren, yo trasladé desde el punto A y hasta el punto B. ¿Y cuál es la distancia que recorrí? Pues efectivamente X. Esta X es la que va acá, no el desplazamiento, la longitud que realmente se desplazó el objeto. Ojo con esta aclaración que va a ser de gran utilidad en el momento de la realización de los ejercicios. Repito, aplico yo esta ecuación, pero este desplazamiento es en sentido paralelo a la fuerza. Este desplazamiento va a ser la distancia paralela que recorre nuestro objeto, ¿no es cierto? La distancia paralela que recorre con respecto a la fuerza, ¿ya? Ahora, jóvenes, supongamos que tenemos el otro caso. ¿Ya? Quiero que analicemos algo. Supongamos que ahora voy a trasladar, pero empujándolo en este sentido, ¿no es cierto? De igual manera, ¿recorro o no recorro desde el punto A hasta el punto B? Sí, pero ¿qué me dice la definición cuando tenga un caso de este tipo? Que la distancia va a ser paralela a la fuerza. ¿Y cuál es la distancia o el desplazamiento paralelo a la fuerza? Pues efectivamente las ordenadas. En este caso sería por la distancia en Y, porque la fuerza está en sentido de Y. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Ojo con esto, por favor. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, hacérmelo saber. Vamos a continuar. Vamos ahora sí con los ejemplos, ¿no es cierto? Ya para finalizar el tema. ¿Qué me dice? Estilo ser bachiller, por favor, estos problemas. Calcula el trabajo del proyectil que presente en la siguiente imagen. Perfecto, ¿no es cierto? El trabajo va a ser igual, ¿no es cierto?, al proyectil y me dice que es igual a la masa por la gravedad por la altura. ¿No es cierto? ¿El proyectil va a bajar o va a subir? Pues efectivamente va a bajar en sentido de la gravedad, entonces este trabajo va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces se anula el negativo. La masa es 2 kilogramos, la gravedad 10 y la altura que va a bajar es 10 metros. 10 por 10, 100 por 2, 200. Ahora, ¿qué me queda? ¿No es cierto? Masa por gravedad es fuerza que se expresa en Newton. La altura está en metros. Nosotros acabamos de ver que Newton por metro, un Newton por un metro es igual a joules, energía. Esto me mide energía. ¿Cuál ha sido la respuesta? Esta de acá, ¿no es cierto? Porque vemos que está cayendo. Ojo con eso, porque puedo darles el ejemplo en el caso de que la pelotita suba, ¿no es cierto? En este caso está yendo en contra de la gravedad, ahí sería negativo. Ojo con esto, vamos a continuar. Dicen, Carlos debe arrastrar un saco de papas de 40 kilogramos de masa, desde la entrada de su casa hasta la cocina, ubicada a 2 metros. Considerando la gravedad con el valor de 10 metros por segundo al cuadrado y que la superficie presenta un coeficiente de rozamiento de 0,5, determina el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Aquí nosotros debemos hacer un bosquejo rápidamente. ¿Ya? ¿Ya? Aquí me dice papas igual a 40 kilogramos, ¿no es cierto? Está en una superficie. Y me dice que tiene que trasladarlo una posición igual a 2 metros, ¿no es cierto? Hasta acá va a llegar nuestro saquito de papas. ¿Ya? Perfecto. La definición que me dice
Trabajo, obviamente, del rozamiento va a ser igual acá. Fuerza por coseno del ángulo y por el desplazamiento. En esta fuerza va a ser la fuerza del rozamiento. Si el desplazamiento es de izquierda a derecha, entonces vamos a tener en sentido contrario, miren por acá, ¿qué cosa? La fuerza de rozamiento. ¿Ya? ¿Cuál es el ángulo que va a formar entonces esta fuerza con respecto al horizontal? Sería todo esto. ¿Cuánto? Pi o igual a 180 grados. Vayamos reemplazando los datos entonces. La fuerza de rozamiento, ¿cómo la vamos a calcular? ¿No es cierto? Esta fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? En donde acá tenemos la normal y acá tenemos el peso, sumatoria de fuerzas en Y, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo que calcular el valor de esta fuerza de rozamiento, no la conozco. Miren ustedes, coseno de 180 ya sabemos que es menos 1 y el desplazamiento es 2, pero yo no conozco la fuerza de rozamiento. Aquí tengo que aplicar leyes de Newton, sumatoria de fuerzas. En el eje de las Y no se mueven, así que 0. ¿Qué tengo hacia arriba? Pues normal, y hacia abajo el peso que lo paso, ¿no es cierto? La normal me dice que es igual a ¿qué? A mu por la fuerza de rozamiento es igual a masa por gravedad, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿qué? A la masa por gravedad sobre mu. Fuerza de rozamiento va a ser igual la masa 40 por 10. El coeficiente de rozamiento es 1/5, ¿no es cierto? Perdón, 1/2. 1/5 es igual a 1/2. ¿Ya? Sería 40 por 10, 400, ¿no es cierto? Y dividido para 2 es igual a 200. La fuerza de rozamiento sería igual a 200 newtons. Y reemplazamos acá 200 newtons por menos 1 y por 2. Esto sería igual a menos 400. ¿Qué cosa? Joules. Aquí está, ¿no es cierto? Miren ustedes. Perfecto, es un ejercicio bastante interesante para lo cual, por favor, hay ciertos conceptos que tienen que dominar ya con anterioridad, como es dinámica, ¿no es cierto? Vamos a continuar con otros ejercicios. ¿Ya? Perfecto. Me dice, ¿qué trabajo efectúa un mozo de almacén si arrastra a lo largo de 3 metros una plataforma llena de cajas con una fuerza de 50 newtons que forma un ángulo de 45? Perfecto. Me dice entonces, editemos por favor acá. Sí, voy a realizar acá el esquema, el dibujo que representa mis cajas. ¿Sí? Me dice que yo lo voy a trasladar una distancia X igual a 3 metros, pero lo voy a trasladar, aquí estoy dibujando unas manitos, con un ángulo θ de 45 grados. ¿Ya? Esto es lo que voy a hacer, ¿no es cierto? La definición que me dice, trabajo del señor, del mozo, del empleado, va a ser igual a la fuerza por el coseno de θ y por la distancia. La fuerza es igual a 50 newtons. El coseno que forma es 45, ¿no es cierto? Es decir, yo descompongo esta fuerza y únicamente utilizo la componente, ¿no es cierto? Coseno de 45 por la distancia que es 3.
Sería 50 por coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Todo esto por 3, ¿no es cierto? Aquí sería 25. 25 por 3 sería igual a 75 por raíz de 2. ¿Qué cosa? Joules. Ojo con esto, ¿no es cierto? Hemos podido darnos cuenta que debemos partir de la ecuación primordial. A partir de ello vamos analizando cómo se lleva a cabo el proceso, el movimiento de este cuerpo, ¿no es cierto? Y considerando los datos que nos da el problema. Y finalicemos con el siguiente problema. Dice que seleccione cuál de los siguientes casos realizarías un trabajo. Cuando empujas una pared, pues haremos un esquema para poder irlo entendiendo, ¿no es cierto? Si bien yo hago aquí un esfuerzo porque me voy a cansar, ¿no es cierto, jóvenes? Pero quiero que analicemos algo. Esta es una pared. Yo empujo, hago un esfuerzo, ¿no es cierto? Me canso, pero la pared no se mueve. Entonces, en este caso, yo no hago trabajo. Ahora me dice que sostenga un libro a 2 metros de altura, ¿no es cierto? Supongamos que acá tengo 2 libros, ¿no es cierto? Ojo, me dice claramente que estoy sosteniendo una altura igual a 2 metros. Únicamente estoy sosteniendo, estoy desplazando, bajando, subiendo los libros. Pues efectivamente no, ¿no es cierto? Me voy a cansar, mis articulaciones, me va a doler el brazo, pero eso es un esfuerzo mío, interno mío. No estoy yo moviendo los libros, yo dice que estoy sosteniendo. Si no hay desplazamiento, jóvenes, no hay trabajo mecánico. Tampoco en este ejemplo yo realizo trabajo. Desplazas un carrito hacia adelante. Obvio que sí, miren ustedes. El carrito va a desplazarse recorriendo una distancia o un desplazamiento. Aquí yo sí aplico trabajo. ¿Por qué? Estoy moviendo mi cuerpo. Porque me dice un carrito de supermercado. Puede ser algún otro objeto, pero si es que hay un desplazamiento, hay un cambio de posición, ya sea en el eje X o en el eje Y, realizo yo un trabajo, siempre y cuando aplique una fuerza. Bueno, jóvenes, esto ha sido la parte teórica del trabajo mecánico. Fundamental que entendamos esta parte, ya que lo vamos a relacionar con otras energías en los próximos videos y nos ayudarán muchísimo a temas futuros, entender bastante este tema. Nos vemos en el próximo video.